Tu mentalidad no está rota, está entrenada. La mayoría de las personas tratan la mentalidad como si fuera un misterio, algo que se tiene o no se tiene. Suponen que la confianza, la disciplina, la concentración y el optimismo son rasgos de personalidad, dones con los que se nace, ventajas reservadas para los afortunados. Esa creencia resulta reconfortante porque explica la dificultad sin exigir cambio. Pero también es la primera trampa, porque la verdad es más simple, más incómoda y mucho más liberadora. Tu mentalidad no se crea únicamente a partir de pensamientos. Se crea a partir de hábitos, de aquello que repites, de lo que toleras, de lo que haces cada día cuando nadie está mirando y nada te obliga a intentarlo. Si alguna vez te has sentido estancado, desmotivado, disperso o silenciosamente decepcionado de ti mismo, eso no es un defecto de carácter. No es falta de potencial, es el resultado de un entrenamiento. Has estado entrenando tu cerebro todo este tiempo, lo hayas notado o no. Cada desplazamiento interminable en la pantalla que sustituyó al enfoque, cada demora que reemplazó el compromiso, cada promesa que te hiciste y no cumpliste, cada mañana que comenzaste reaccionando en lugar de actuar con intención, el cerebro no se preocupa por tus metas, no responde a lo que deseas, se adapta a lo que haces, fortalece lo que repites y debilita lo que descuidas. Así se forman las vías neuronales. Así el comportamiento se vuelve automático. Así se construye la identidad, no mediante afirmaciones o diálogo interno positivo únicamente, sino mediante la acción practicada de manera constante. Por eso el pensamiento positivo suele fallar. Puedes pensar en positivo todo el día, pero si tus hábitos no cambian, tu mentalidad terminará regresando a su forma anterior. La inspiración temporal se desvanece, los picos emocionales pasan, los hábitos no. Los hábitos reconfiguran silenciosa y firmemente la mente desde dentro, sin preguntarte cómo te sientes al respecto. La mayoría de las personas espera sentirse motivada antes de cambiar. Ese enfoque parece lógico, pero está invertido. La motivación sigue la evidencia, la disciplina sigue la repetición. No te vuelves concentrado y luego actúas. Actúas y la concentración se entrena mediante el uso. Este audiolibro no está aquí para exaltarte, no está aquí para inundarte de entusiasmo que desaparezca mañana. Está aquí para reentrenarte de forma serena, práctica y permanente, para ayudarte a reconstruir tu mentalidad en el nivel donde el cambio realmente ocurre, el comportamiento. En los próximos 60 minutos aprenderás 10 hábitos positivos que transforman la manera en que piensas, sientes y respondes a la vida. Estos hábitos no son rutinas complicadas ni transformaciones extremas. Son conductas pequeñas y repetibles que envían una señal poderosa a tu sistema nervioso. Estoy en control. Cada hábito funciona porque apunta a una debilidad mental específica: la distracción, la duda, la reactividad emocional, la inconsistencia, y la reemplaza por un patrón más fuerte: claridad, estabilidad, autoconfianza, autoridad serena. No se trata de volverte frío o rígido, se trata de volverte firme. No necesitas adoptar los 10 hábitos al mismo tiempo. De hecho, intentar hacerlo iría en contra del propósito. No necesitas perfección, necesitas constancia. Un hábito practicado diariamente es más poderoso que 10 practicados ocasionalmente. El cerebro cambia mediante la repetición, no mediante la ambición. Mientras escuchas, presta atención a la resistencia. Observa qué hábitos generan incomodidad o excusas. La resistencia no es un problema, es información. Te muestra dónde tu mentalidad actual está protegiendo la comodidad en lugar del crecimiento. Ahí comienza el verdadero trabajo, no en la motivación, sino en la conciencia. Esto no trata de convertirte en alguien nuevo de la noche a la mañana. Trata de convertirte en alguien confiable para ti mismo.
alguien que cumple, alguien cuyo mundo interno ya no es caótico y reactivo, sino firme e intencional. Alguien que no necesita sentirse inspirado para actuar. Tu mentalidad no cambiará porque lo desees, cambiará porque vivas diferente. 10 hábitos, una dirección, una mente reconfigurada. Si estás cansado de empezar de nuevo, este es tu punto de reinicio. Sin presión, sin juicio, solo entrenamiento. Escucha despacio, permite que las ideas se asienten, luego actúa, un hábito a la vez, un día a la vez. Porque la persona que quieres llegar a ser no se construye mediante intensidad, se construye mediante repetición, y la repetición hecha con conciencia siempre gana al final. Permanece en este proceso aun cuando se sienta aburrido. El aburrimiento suele ser la puerta silente donde comienza el cambio duradero para las personas disciplinadas, pacientes y enfocadas que eligen crecer. Comencemos. Hábito 1. Empieza el día sin tu teléfono. Lo primero que la mayoría de las personas toma por la mañana no es claridad, no es presencia, no es intención, es su teléfono. Antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que tu respiración se estabilice, antes de que tu mente termine siquiera de despertar, permites que el mundo exterior irrumpa. Notificaciones, mensajes, noticias, prioridades ajenas, emociones ajenas, urgencias ajenas. Y sin darte cuenta, el tono de todo tu día queda establecido. Este hábito parece normal porque casi todos lo hacen, pero normal no significa inofensivo. Lo que haces en los primeros momentos después de despertar no es un detalle menor. Es una señal de entrenamiento. Le enseña a tu cerebro si eres tú quien lidera el día o si será el día quien te lidere. Cuando comienzas la mañana con tu teléfono, entrenas a tu sistema nervioso para vivir en reacción. Le estás diciendo a tu cerebro una y otra vez: respondo antes de decidir. El cerebro humano es especialmente sensible durante la primera hora después de despertar. Las hormonas se están reajustando, las vías neuronales son flexibles, la atención aún no ha sido capturada. Cualquier estímulo que introduzcas en esa ventana deja una huella profunda. Por eso el primer estímulo importa más que cualquier cosa que venga después. Cuando ese estímulo es estimulación constante, novedad y comparación, tu cerebro entra en modo de búsqueda de dopamina. Busca más actualizaciones, más validación, más distracción. La concentración se vuelve más difícil, no porque seas indisciplinado, sino porque entrenaste a tu cerebro a anhelar interrupciones. Por eso muchas personas se sienten dispersas antes del mediodía. No perezosas, no rotas, simplemente sobreestimuladas demasiado pronto. Empezar el día sin tu teléfono no es una cuestión de productividad ni de moral estricta, es una cuestión de soberanía. Es recuperar la propiedad de tu atención antes de que sea fragmentada. La mayoría cree que elige cómo se siente durante el día. En realidad, esa elección se hizo en los primeros 5 minutos tras despertar. Este hábito funciona porque invierte ese patrón. Cuando retrasas el uso del teléfono por la mañana, aunque sea brevemente, envías un mensaje distinto a tu sistema nervioso. Yo decido primero. Ese mensaje estabiliza, reduce la ansiedad de fondo, crea silencio interno, y desde ese silencio puede surgir la claridad. Al principio se sentirá incómodo, tal vez inquietud, una ligera ansiedad, aburrimiento. Esa reacción es importante. Significa que tu cerebro ya no está siendo anestesiado de inmediato por la estimulación. Significa que la conciencia está regresando. La incomodidad aquí no es un problema, es evidencia de que el entrenamiento ha comenzado. La práctica es sencilla, pero debe ser intencional.
Durante los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, no toques tu teléfono. No para ver la hora, no para responder solo rápido, no para desplazarte por la pantalla. Si es necesario, déjalo en otra habitación. Elimina por completo la opción. En su lugar, comienza el día en este orden. Primero, hidrátate. Bebe un vaso completo de agua. Esto ancla tu cuerpo en el momento presente y favorece el estado de alerta sin necesidad de estimulación digital. Segundo, respira. Toma 10 respiraciones lentas. Inhala por la nariz. Exhala más largo de lo que inhalas. Sin música, sin podcast, solo aire. Esto calma el sistema nervioso antes de que el mundo entre en él. Tercero, permanece quieto con tus pensamientos durante unos minutos. Permite que tu mente despierte de manera natural. Los pensamientos surgirán. Está bien. No los sigas. No resuelvas nada. Solo observa. Todo este proceso toma menos de 10 minutos, pero su efecto dura mucho más. Con el tiempo, tu cerebro aprende que el silencio no es peligroso, que el aburrimiento no es una emergencia, que no necesitas estimulación inmediata para funcionar. Ese es un cambio profundo. Este hábito también fortalece la autoconfianza. Cada mañana en que cumples esta pequeña promesa contigo mismo, acumulas evidencia de autocontrol, y el autocontrol es el fundamento de la disciplina. Comienzas a verte como alguien capaz de elegir la demora en lugar del impulso. Las personas con mentalidades fuertes no viven constantemente estimuladas, son selectivas, deciden cuándo la información entra en su mente. No comienzan el día entregando su atención. Empezar el día sin tu teléfono no hace tu vida más pequeña, hace tu mente más silenciosa. Y una mente silenciosa no está vacía, está enfocada. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Si 30 minutos te parecen imposibles, empieza con 10. Si 10 se sienten difíciles, empieza con 5. La duración importa menos que la dirección. Lo importante es que lo primero que hagas cada mañana sea algo que tú elegiste. Este hábito construye la identidad de alguien que se lidera a sí mismo antes de responder al mundo. Alguien que comienza desde la intención, no desde la interrupción. Gana la primera hora y no necesitarás luchar el resto del día. Antes de continuar con el video, si te está gustando, dale un me gusta ahora mismo. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué aunque intentas cambiar, siempre terminas regresando a los mismos hábitos? La mayoría falla porque no tiene un método claro. Por eso creamos el Manual de Hábitos de Éxito que aplican las personas de éxito. Una guía práctica para reemplazar hábitos negativos por rutinas que transformen tu vida. El enlace está en la descripción del video. Descárgalo hoy y comienza a construir tu mejor versión desde ahora. Hábito 2. Define una intención clara cada mañana. La mayoría de las personas no pierde el control de su vida en momentos dramáticos. Lo pierde en silencio, a través de días sin dirección. Te despiertas, te mueves, respondes mensajes, atiendes pequeñas tareas, te mantienes ocupado. Y sin embargo, al caer la tarde, aparece una extraña insatisfacción. La sensación de que el día ocurrió, pero tú nunca estuviste plenamente en él. Esa sensación no es pereza, es deriva. La deriva ocurre cuando el día no tiene una dirección clara, cuando tu atención es arrastrada por lo que está más cerca, lo que suena más fuerte o lo que parece más urgente, en lugar de aquello que realmente importa. Sin intención, la mente entra por defecto en modo reactivo, y la reacción repetida moldea lentamente una mentalidad reactiva. Definir una intención clara cada mañana es la forma de detener esa deriva.
Una intención no es una lista de tareas, no es presión, no es ambición. Es una decisión acerca de cómo vas a presentarte ante el día, independientemente de las circunstancias. La mente humana necesita dirección más que motivación. La motivación sube y baja, la dirección estabiliza. Cuando el cerebro sabe hacia dónde apunta, la atención se organiza de manera natural. La energía deja de filtrarse en decisiones innecesarias. La mayoría se abruma con demasiados objetivos, intenta arreglarlo todo a la vez y termina sin arreglar nada. Una sola intención clara corta ese ruido. Una intención responde a una pregunta simple pero poderosa. ¿Quién elijo ser hoy? No qué lograré, sino qué estándar guiará mis acciones. Sin ese ancla, el cerebro busca comodidad, evita el esfuerzo, reacciona emocionalmente. Con una intención, el cerebro tiene un punto de referencia, un lente a través del cual tomar decisiones. Este hábito reconfigura tu mentalidad al reemplazar la confusión por claridad. La práctica toma menos de 1 minuto. Cada mañana, idealmente después de haber evitado tu teléfono, haz una pausa y completa esta frase. Hoy elijo. Solo una elección, solo una dirección. Los ejemplos son intencionalmente simples. Hoy elijo mantenerme enfocado. Hoy elijo responder con calma. Hoy elijo terminar lo que empiezo. Hoy elijo proteger mi energía. Observa que estas intenciones no dependen de resultados, son conductuales, describen acciones bajo tu control, no resultados que esperas obtener. Di la intención en voz alta o escríbela. Esto importa. El lenguaje solidifica el pensamiento. Cuando nombras una dirección, tu cerebro comienza a buscar momentos para actuar en coherencia con ella. Durante el día olvidarás la intención. Es normal. El entrenamiento no consiste en recordarla constantemente, sino en recordarla ocasionalmente. Cada vez que la recuerdes y ajustes tu comportamiento, fortaleces una vía neuronal asociada con la agencia personal. Así se construye el autorrespeto, a través de pequeños momentos de alineación. Muchas personas esperan sentirse disciplinadas antes de actuar con disciplina, pero la disciplina no es un sentimiento, es una decisión repetida. La intención es esa decisión tomada por adelantado, antes de que el estrés y la emoción interfieran. Este hábito también reduce la fatiga mental. Cuando conoces tu intención, tomas menos decisiones innecesarias, dejas de debatir internamente, dejas de renegociar contigo mismo durante todo el día. El camino ya está trazado. La claridad genera calma. Al final del día, tómate un breve momento para reflexionar. Hazte una sola pregunta. ¿Honré mi intención al menos una vez hoy? No perfectamente, solo una vez. Si la respuesta es sí, el día cuenta. El cerebro aprende a través del éxito, no de la perfección. Si la respuesta es no, no hay castigo. Mañana será la siguiente sesión de entrenamiento. Con el tiempo, este hábito transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien arrastrado por las circunstancias. Empiezas a verte como alguien que elige su respuesta. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Cuando defines una intención clara cada mañana, dejas de despertar para reaccionar ante la vida. Despiertas para participar en ella. La dirección reemplaza la deriva. La elección reemplaza el caos. Hábito 3. Haz una cosa difícil cada día. La mayoría de las personas no fracasa por falta de potencial. Fracasa porque se ha entrenado para evitar la incomodidad. Con el tiempo, la vida comienza a organizarse alrededor de lo fácil. La conveniencia reemplaza el desafío. La comodidad reemplaza el crecimiento. Y sin darte cuenta, tu tolerancia a la dificultad se reduce. Tareas que antes parecían manejables empiezan a sentirse pesadas.
Conversaciones que antes eran normales comienzan a parecer amenazantes. La mentalidad cambia lentamente de capaz a cautelosa. Esto no es un defecto de carácter, es el resultado del condicionamiento. El cerebro se adapta al nivel de dificultad al que lo expones. Si eliges constantemente lo fácil, tu sistema nervioso se vuelve frágil. El estrés se siente más intenso, la resistencia parece insoportable, y tu diálogo interno empieza a sonar como evitación disfrazada de lógica. Hacer una cosa difícil cada día invierte este proceso. Una cosa difícil no significa sufrimiento extremo ni esfuerzo dramático. Significa algo que naturalmente postergarías, racionalizarías o negociarías contigo mismo. Algo que genera resistencia antes de comenzar. Esa resistencia es la señal. La incomodidad no es peligro, es retroalimentación. Te indica que estás saliendo de un patrón familiar. Y los patrones familiares, incluso cuando te limitan, se sienten seguros para el sistema nervioso. Cuando eliges la incomodidad de manera intencional, envías un mensaje poderoso a tu cerebro. Puedo con esto. Ese mensaje importa más que la tarea en sí. La confianza no se construye solo con éxito, se construye con pruebas repetidas de resistencia. La mayoría espera sentirse lista antes de hacer algo difícil, pero la preparación no es un requisito previo, es un resultado. El cerebro aprende la capacidad después de la acción, no antes. Este hábito reconfigura tu mentalidad cambiando tu relación con la resistencia. En lugar de interpretarla como una señal de alto, empiezas a verla como una puerta. En lugar de evitarla, avanzas hacia ella deliberadamente. Y cada vez que lo haces, tu sistema nervioso se recalibra. La práctica es simple y flexible. Cada día elige una acción que se sienta incómoda y complétala a propósito. Puede ser física, hacer ejercicio cuando no tienes ganas, tomar una ducha fría, elegir el esfuerzo en lugar de la conveniencia. Puede ser mental, concentrarte profundamente sin distracciones, abordar una tarea que has estado evitando, sentarte en silencio en lugar de buscar estimulación. Puede ser emocional, tener una conversación difícil pero necesaria, establecer un límite, permitirte sentir algo sin escapar de ello. La categoría no importa, la intención sí. Elige la cosa difícil por adelantado. No esperes a que llegue el momento. Decidir con anticipación elimina la negociación. La negociación debilita los hábitos. El compromiso los fortalece. Cuando llegue el momento, actúa sin debatir. Cuanto más discutas contigo mismo, más fuerte se vuelve la vía de la evitación. La acción corta ese ciclo. De inmediato, sin rodeos. Tu mente protestará, ofrecerá excusas que suenan razonables. Es normal. El cerebro está diseñado para conservar energía y evitar la incertidumbre. Tu tarea no es silenciar esa voz, sino actuar a pesar de ella. Este hábito funciona porque aumenta la tolerancia al estrés. Cada cosa difícil completada le enseña a tu sistema nervioso que la incomodidad es temporal y soportable. Con el tiempo, la intensidad de la resistencia disminuye. Lo que antes parecía difícil se vuelve normal. Y cuando la dificultad se vuelve normal, el miedo pierde poder. Este hábito también reduce la sobrecarga mental. Cuando te entrenas para actuar a pesar de la resistencia, pasas menos tiempo analizando y más tiempo avanzando. La acción simplifica la mente. La evitación la complica. Muchas personas confunden el autocuidado con autoprotección constante. El verdadero autocuidado incluye desafío, incluye crecimiento que se siente incómodo antes de resultar gratificante. Evitar toda dificultad no crea paz, crea fragilidad. Al final del día, reconoce la cosa difícil que hiciste, no con celebración exagerada, sino con reconocimiento consciente. Esto cierra el ciclo: incomodidad, acción, finalización, confianza. Con el tiempo tu identidad comienza a transformarse. Dejas de verte como alguien que evita lo difícil
Empiezas a verte como alguien que lo enfrenta. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Modifica la manera en que abordas el trabajo, las relaciones y la incertidumbre. Confías más en ti mismo, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque te has entrenado para manejar la dificultad. Cuando aparezcan desafíos reales, tu sistema nervioso reconocerá la sensación. Ya has estado ahí, has practicado ese estado. No entras en pánico, avanzas. Haz una cosa difícil cada día, no para demostrar nada, no para castigarte, sino para recordarte una y otra vez de lo que eres capaz. La incomodidad elegida voluntariamente construye una fortaleza que la comodidad jamás podrá ofrecer. Hábito 4. Controla lo que consumes. Tu mente no es un espacio vacío, es un entorno, y como cualquier entorno, aquello que colocas dentro de él de manera repetida es lo que crecerá. La mayoría de las personas intenta cambiar su mentalidad controlando sus acciones, mientras ignora aquello que moldea silenciosamente esas acciones todos los días. Se enfocan en la disciplina, la productividad y los objetivos, pero pasan por alto el flujo constante de estímulos que alimenta su sistema nervioso. Noticias, redes sociales, conversaciones, música, videos, opiniones, indignación, comparación. El consumo ocurre, lo notes o no, y el cerebro no filtra la calidad por defecto, se adapta a la repetición. Aquello que consumes de manera constante se vuelve familiar, y aquello que se vuelve familiar comienza a sentirse normal. Por eso tantas personas se sienten ansiosas, dispersas y emocionalmente reactivas sin comprender por qué. Están viviendo dentro de un entorno mental que nunca eligieron conscientemente. Controlar lo que consumes no es aislamiento ni superioridad, es responsabilidad. Cada estímulo tiene un tono. Algunos agudizan la claridad, otros agitan el sistema nervioso. Algunos estabilizan tu estado emocional, otros fragmentan tu atención. Con el tiempo, esos tonos configuran tu línea base mental. Tu mentalidad no se crea en momentos de esfuerzo intenso, se modela silenciosamente a través de la exposición diaria. Si tus mañanas comienzan con urgencia, indignación o comparación, tu sistema nervioso permanece activado mucho después de que el contenido desaparece. Incluso cuando ya no piensas en lo que viste, tu cuerpo lo recuerda. La concentración se vuelve superficial, las reacciones emocionales se intensifican, el descanso se dificulta. Este hábito reconfigura tu mentalidad al restaurar la selectividad. Cuando eliges conscientemente qué entra a tu mente, recuperas autoridad sobre tu estado interno. Dejas de permitir que algoritmos, titulares y emociones ajenas decidan cómo te sientes. El primer paso es la conciencia. Durante una semana, observa lo que consumes sin juzgarlo. Observa con qué frecuencia revisas tu teléfono. Observa qué tipo de contenido captura tu atención. Observa cómo te sientes después, no inmediatamente, sino 30 minutos más tarde. Algunos contenidos te dejan informado pero tenso, otros te dejan entretenido pero vacío. Algunos te dejan más calmado, más claro, más centrado. Tu sistema nervioso es honesto incluso cuando tus opiniones no lo son. Una vez que identifiques el patrón, reduce tu consumo aproximadamente en un 30%. No de manera agresiva, no de forma dramática. Simplemente elimina primero lo menos nutritivo. Deja de seguir cuentas que activan comparación o indignación. Limita las noticias a una franja definida en lugar de actualizaciones constantes. Desactiva notificaciones que crean urgencias artificiales. Aléjate de conversaciones centradas en la queja y la negatividad. No estás obligado a consumirlo todo. Eres responsable de proteger tu atención. Luego reemplaza lo que eliminas por estímulos que estabilicen en lugar de sobreestimular. Silencio,
lectura profunda, música serena, conversaciones reflexivas, contenido que profundice la comprensión en lugar de provocar reacción. Esto no trata de ser positivo, trata de estar regulado. Cuando tu mente deja de ser tironeada en múltiples direcciones, la claridad surge de manera natural. La concentración se facilita, las respuestas emocionales se suavizan, empiezas a responder en lugar de reaccionar. Con el tiempo, este hábito produce un cambio perceptible. Tus pensamientos se desaceleran, tu capacidad de atención se alarga, te sientes más presente, no porque te esfuerces más, sino porque hay menos ruido compitiendo por tu energía. Este hábito también fortalece la autoconfianza. Elegir lo que consumes es un acto de liderazgo personal. Refuerza la convicción de que tu estado interior importa y merece cuidado. Muchas personas temen que si se desconectan, perderán algo importante, pero lo que realmente están perdiendo es a sí mismas, su claridad, su intuición, su profundidad. Controlar lo que consumes no te vuelve desinformado, te vuelve intencional. Al final de cada día, hazte una pregunta. ¿Lo que consumí hoy apoyó a la persona en la que quiero convertirme? Si la respuesta es no, ajusta mañana, sin culpa, sin juicio. Las pequeñas correcciones se acumulan con el tiempo. Este hábito transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien abrumado por el mundo. Te conviertes en alguien que elige profundidad sobre ruido, claridad sobre caos, y en una cultura diseñada para dispersar tu atención, esa elección reconfigura silenciosamente tu mentalidad hacia la calma, la concentración y la estabilidad. Hábito 5. Háblate con autoridad. Hay una voz que escuchas más que cualquier otra. Habla antes de que actúes. Comenta después de que fallas. Explica por qué dudas. Esa voz no es pasiva. Te está entrenando. La mayoría cree que su diálogo interno simplemente describe la realidad. En verdad, la crea. El lenguaje que utilizas contigo mismo moldea la manera en que tu sistema nervioso interpreta el desafío, la incertidumbre y la presión. Con el tiempo ese lenguaje se convierte en creencia y la creencia se convierte en comportamiento. Si tu voz interna suena dubitativa, apologética o derrotada, tus acciones seguirán ese tono. No porque carezcas de capacidad, sino porque el cerebro obedece a la autoridad que escucha con mayor frecuencia. Hablarte con autoridad no es arrogancia, es liderazgo. La autoridad no significa dureza, significa claridad. Significa darle dirección a tu mente en lugar de dejarla en negociación constante. Cuando tu lenguaje interno es firme y estable, tu sistema nervioso se regula. La confusión disminuye, la acción se vuelve más sencilla. La mayor parte del diálogo interno es accidental. Aparece bajo estrés, fracaso o comparación. Frases como «lo intentaré», «quizá pueda», «no soy bueno en esto», parecen inofensivas, pero repetidas a diario entrenan la vacilación y la duda. El cerebro no distingue entre órdenes externas y órdenes internas. Si te hablas en un lenguaje incierto de manera constante, tu sistema nervioso permanece cauteloso. Espera, retrasa, evita. Este hábito reconfigura tu mentalidad al cambiar el tono de tu liderazgo interno. No se trata de mentirte ni de forzar optimismo, se trata de reemplazar debilidad lingüística por decisión. Observa la diferencia. Intentaré concentrarme hoy se convierte en hoy me concentraré. Espero poder manejar esto se convierte en manejaré esto. Siempre arruino esto se convierte en estoy aprendiendo a hacer esto. La segunda versión no garantiza éxito, garantiza responsabilidad. La autoridad en el diálogo interno reduce la fricción. Cuando tu voz es clara, tu mente deja de discutir consigo misma.
Avanza sin negociación emocional constante porque la dirección ya fue establecida. La práctica comienza con la conciencia, especialmente en momentos de presión. Escucha cómo te hablas. Observa cuándo tu lenguaje se debilita. Detecta cuándo busca escapar. Identifica cuándo se vuelve contra ti. Luego ajusta el tono. No necesitas afirmaciones largas, necesitas instrucciones firmes. En lugar de comentario emocional, ofrece guía. Pausa, respira, continúa. Esto es incómodo, hazlo de todos modos. Enfócate en el siguiente paso. Así habla un líder sereno, no con dramatismo, sino con dirección. Importante, autoridad no significa ignorar la emoción. Puedes reconocer miedo, cansancio o frustración sin permitir que decidan por ti. Autoridad significa que la emoción está presente, pero no está al mando. Por ejemplo, siento resistencia y aún así actúo. Me siento incierto y elijo el siguiente paso. Esto importa y soy capaz de sostenerlo. Estas frases regulan el sistema nervioso, señalan que hay alguien firme en el centro. Con el tiempo, este hábito cambia tu experiencia del estrés. Los desafíos se sienten menos amenazantes porque tu voz interna no entra en pánico. Los errores se sienten menos personales porque tu lenguaje no ataca tu identidad. El autorrespeto crece a través del tono. Las personas con mentalidades fuertes no están libres de autocrítica, simplemente no permiten que esa voz dirija. La reemplazan por una autoridad más silenciosa y firme, que guía en lugar de sabotear. Este hábito también fortalece la coherencia. Cuando dices haré y actúas en consecuencia, acumulas evidencia de confiabilidad, y la confianza en sí mismo crea seguridad. La confianza no es un sentimiento, es el recuerdo de promesas cumplidas. Al final del día reflexiona brevemente. ¿Me hablé como a alguien que respeto? No perfectamente, intencionalmente. Si detectaste momentos de lenguaje débil, eso ya es progreso. La conciencia siempre precede al cambio. Mañana tendrás otra oportunidad de liderarte con mayor claridad. Con el tiempo, tu voz interna se vuelve menos reactiva y más directiva, menos emocional y más firme, menos caótica y más estable. Este hábito transforma tu identidad de alguien gestionado por la emoción a alguien guiado por la claridad. Y cuando tu liderazgo interno es sereno y firme, tu mentalidad lo sigue con una fortaleza silenciosa. Antes de seguir, si este contenido te está ayudando, dale un me gusta. Ahora dime, ¿cuántas veces has querido cambiar un hábito, pero después de unos días vuelves a lo mismo? No es tu culpa. Cambiar sin una guía es difícil. Por eso creamos el Manual de Hábitos de Éxito de Personas de Éxito, que aplican día a día. Una guía práctica para eliminar hábitos negativos y construir rutinas que te acerquen a tu mejor versión. El enlace está en la descripción del video. Descárgalo hoy y empieza tu cambio desde ahora. Hábito 6. Termina lo que empiezas. Existe un coste psicológico silencioso en las cosas inconclusas que la mayoría de las personas subestima. No es estridente, no se anuncia, se acumula en silencio en el fondo de tu mente. Cada tarea dejada a medias, cada promesa pospuesta, cada intención abandonada deja un pequeño residuo. Con el tiempo, esos residuos se apilan y forman una creencia que quizá nunca formules de manera consciente, pero que sientes profundamente. Mis palabras no tienen peso. Esta creencia es destructiva para la mentalidad. Terminar lo que empiezas no tiene que ver con ser productivo o eficiente. Tiene que ver con restaurar la confianza entre tú y tú mismo. Cuando esa confianza se debilita, la motivación colapsa. El enfoque se dispersa, la disciplina se siente forzada en lugar de natural.
El cerebro aprende a través de la evidencia, no de la intención. Puedes desear ser disciplinado, puedes pensar que eres capaz, pero si tu comportamiento diario termina repetidamente en bucles inconclusos, tu sistema nervioso aprende una lección distinta. Aprende que el esfuerzo no conduce al cierre, que el compromiso es opcional, que detenerse es más seguro que completar. Por eso tantas personas se sienten mentalmente cansadas aun cuando no han hecho mucho. Las tareas inconclusas mantienen la mente en un estado de tensión de bajo nivel, ocupan atención, drenan energía y hacen que el descanso sea superficial. La procrastinación es agotadora porque el cerebro nunca recibe resolución. Terminar lo que empiezas reconfigura tu mentalidad al restaurar el cierre. La finalización le dice a tu sistema nervioso, esto termina. Esa señal genera alivio, orden y claridad. Silencia el ruido de fondo y libera recursos cognitivos. No te sientes más ligero porque la tarea haya sido fácil, te sientes más ligero porque está hecha. La mayoría cree que su problema es la disciplina. En realidad, su problema es la acumulación. Demasiados compromisos, demasiados frentes abiertos, demasiadas cosas iniciadas sin un final claro. El perfeccionismo suele disfrazarse de estándares elevados, pero con frecuencia es evitación en forma refinada. Esperar a terminar hasta que algo esté mejor o listo retrasa el cierre y debilita la autoconfianza. El cerebro no recompensa la perfección, el cerebro recompensa la finalización. La finalización construye impulso, el impulso construye confianza. La práctica de este hábito debe ser deliberadamente pequeña y concreta. Cada día, elige una tarea y comprométete a terminarla por completo. No varias, no una categoría entera, una tarea clara. Puede ser simple, enviar un correo, completar un entrenamiento, ordenar un espacio pequeño, terminar una pieza de trabajo o mantener una conversación necesaria. Antes de empezar, define qué significa terminado. Este paso es crucial. La ambigüedad mantiene las tareas abiertas y fomenta ajustes interminables. Decide la línea de meta antes de comenzar para que tu cerebro sepa hacia dónde va. Una vez que empieces, permanece en la tarea. No hagas multitarea, no te refugies en la distracción. Puede surgir incomodidad, aburrimiento, duda, impaciencia. Esa incomodidad no es un problema, es parte del entrenamiento. El objetivo no es disfrutar el proceso, el objetivo es llegar a la finalización. Cuando la tarea esté terminada, detente. Resiste la tentación de añadir más o de mejorarla aún más. Permite que la finalización se sostenga por sí misma. Este momento importa. Es la señal neurológica que cierra el ciclo. Luego, reconócelo en silencio, internamente. El reconocimiento refuerza el aprendizaje. El cerebro necesita registrar que el esfuerzo condujo a una resolución. Con el tiempo, este hábito cambia tu relación con el esfuerzo. Las tareas se sienten menos abrumadoras porque tu atención se estrecha hacia el próximo cierre, no hacia toda la carga de trabajo. Dejas de sentirte enterrado bajo todo lo que deberías hacer y te concentras en lo que estás terminando ahora. Este hábito también entrena la resistencia emocional. Terminar tareas a pesar de la resistencia enseña a tu sistema nervioso que la incomodidad no controla el comportamiento. Aprendes que puedes permanecer presente hasta el final, aun cuando la motivación se desvanece. La autoconfianza crece en esos momentos. Las personas con mentalidades sólidas no necesariamente son más talentosas o más impulsadas, son más riables, cumplen pequeñas promesas de manera constante, y la riabilidad dirigida hacia adentro es una de las formas más poderosas de respeto propio. A medida que disminuyen los ciclos inconclusos, aumenta la claridad mental, el pensamiento se agudiza, la toma de decisiones se vuelve más rápida, el descanso se profundiza, ya no cargas con un peso invisible, la finalización crea espacio. Al final de cada día, hazte una pregunta simple: ¿qué terminé hoy? Si la respuesta es una cosa, el día cuenta. Si la respuesta es ninguna, no hay penalización.
Mañana es la siguiente oportunidad para entrenar la reliabilidad. Con el tiempo, tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que empieza con energía y se desvanece ante la resistencia. Empiezas a verte como alguien que lleva las cosas a término, alguien reliable, alguien constante. Esa identidad reconfigura tu mentalidad en un nivel fundamental. La confianza no viene del potencial, sino de la prueba. Y la prueba se construye terminando. Termina lo que empiezas, no para impresionar a nadie, no para perseguir productividad, sino para reconstruir la confianza contigo mismo. Una acción completada a la vez. Hábito 7. Practica la pausa emocional. La mayoría de las personas no pierde el control porque sus emociones sean demasiado fuertes. Lo pierde porque no hay espacio entre sentir y reaccionar. Un comentario activa irritación, una demora genera ansiedad, un error despierta autocrítica y antes de que llegue la conciencia, la reacción ya ha ocurrido. Se pronuncian palabras, se toman decisiones, se gasta energía. Más tarde aparece el arrepentimiento, no porque la emoción fuera incorrecta, sino porque la respuesta fue automática. Así es como la reactividad se convierte en un estilo de vida. Cuando las emociones lideran sin control, el sistema nervioso permanece en modo supervivencia. El cerebro aprende a asociar intensidad con urgencia. Con el tiempo, esto entrena una mentalidad que se siente constantemente presionada, defensiva y en alerta. Practicar la pausa emocional es la forma de interrumpir ese patrón. Una pausa emocional es un momento breve, a veces solo unos segundos, en el que eliges no actuar de inmediato sobre lo que sientes. Puede sonar insignificante, pero a nivel neurológico es uno de los hábitos más poderosos que puedes construir. Sin pausa, el cerebro emocional domina. Con pausa, el cerebro pensante vuelve a entrar en escena. Este hábito reconfigura tu mentalidad al enseñar a tu sistema nervioso que las emociones son señales, no órdenes. Muchas personas malinterpretan el control emocional. Creen que significa supresión, empujar las emociones hacia abajo, fingir que no existen. La supresión produce lo contrario al control. Almacena tensión en el cuerpo y garantiza una reacción más intensa más adelante. La pausa es diferente. La pausa permite que la emoción exista sin dejar que decida el comportamiento. El cerebro está diseñado para responder con rapidez ante amenazas, pero la mayoría de los desencadenantes modernos no son amenazas, son incomodidades. La pausa le da a tu sistema tiempo para reconocer la diferencia. La práctica es simple, pero requiere repetición. Cuando notes una oleada emocional, ira, ansiedad, defensividad, urgencia, haz 3 cosas en este orden exacto. Primero, detente. No hagas nada durante 3 segundos, ni palabras, ni gestos, ni explicaciones. La quietud es la interrupción, rompe la cadena automática. Segundo, respira. Toma una inhalación lenta por la nariz y luego una exhalación más larga por la boca. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y envía una señal de seguridad. La fisiología cambia antes que el pensamiento. Tercero, elige. Hazte una pregunta. ¿Qué respuesta se alinea con la persona en la que me estoy convirtiendo? No lo que se siente satisfactorio, no lo que parece justificado, lo que se alinea. Toda esta secuencia toma menos de 10 segundos, pero puede cambiar conversaciones, decisiones y días enteros. Al principio, olvidarás pausar. Es normal. Este hábito no trata de perfección, trata de interrupción. Cada vez que pausas, aunque sea una vez, debilitas la antigua vía reactiva. Con el tiempo, la intensidad emocional disminuye, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tu sistema nervioso aprende que no necesita escalar para sentirse seguro. Este hábito también construye dignidad. Cuando haces una pausa, dejas de decir cosas que luego desearías no haber dicho. Dejas de reaccionar en maneras que contradicen tus valores.
La mente resta con mayor facilidad cuando confía en tus respuestas. Externamente, la pausa emocional cambia la forma en que los demás te experimentan. Las personas sienten que no pueden apresurarte, provocarte o manipularte con facilidad. Tu presencia se vuelve más estable. La calma empieza a rodearte. La calma no es debilidad. La calma es autoridad. Este hábito es especialmente importante en el conflicto. En momentos tensos, el impulso de defender, explicar o atacar se siente urgente. La pausa te da espacio para escuchar, para elegir claridad en lugar de escalada, para responder en vez de reaccionar. No estás evitando la emoción, estás dominando el momento oportuno. Al final del día, reflexiona brevemente. Hazte una pregunta. ¿Hice una pausa al menos una vez hoy cuando quería reaccionar? Si la respuesta es sí, el hábito está funcionando. Si la respuesta es no, mañana es otra sesión de entrenamiento. Aquí no hay fracaso, solo práctica. Con el tiempo, este hábito transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien emocionalmente reactivo. Empiezas a verte como alguien emocionalmente capaz, alguien que puede sentir profundamente sin ser controlado. Este cambio de identidad es profundo. La vida siempre presentará desencadenantes. Las emociones siempre surgirán. Ese no es el problema. El problema es perder la elección en el momento. La pausa te devuelve esa elección. Y la elección es el fundamento de una mentalidad fuerte y estable. No necesitas eliminar la emoción para ser poderoso. Necesitas espacio entre la emoción y la acción. En ese espacio habita el autodominio. Hábito 8. Mueve tu cuerpo para entrenar tu mente. La mayoría de las personas intenta cambiar su mentalidad pensando más. Se sientan durante más tiempo, analizan en exceso y esperan a que la claridad aparezca. Cuando no llega, asumen que hay algo defectuoso en ellas. En realidad, el problema no es la falta de esfuerzo, es la inmovilidad. La mente no está separada del cuerpo, está regulada por él. Cuando el cuerpo permanece estancado, el sistema nervioso también se bloquea. El estrés se acumula, los pensamientos se repiten en bucle, las emociones se intensifican, la motivación se desvanece. No es debilidad, es biología. El movimiento es la forma en que el sistema nervioso se reinicia. Tu cuerpo está diseñado para procesar energía a través del movimiento. Cuando el movimiento falta, esa energía no tiene a dónde ir. Se dirige hacia adentro y se convierte en ansiedad, inquietud o niebla mental. Intentar resolver estos estados pensando más solo los vuelve más ruidosos. Mover tu cuerpo a diario reconfigura tu mentalidad al restaurar el equilibrio entre pensamiento y acción. Este hábito no trata de forma física, apariencia o disciplina. Trata de regulación. Cuando te mueves, le dices a tu sistema nervioso que el esfuerzo es seguro, que la exigencia no equivale a peligro y que el impulso está disponible. No necesitas entrenamientos intensos, no necesitas un gimnasio, no necesitas motivación. Lo que necesitas es movimiento constante e intencional que te reconecte con tu presencia física. El movimiento cambia la química cerebral, liberando dopamina, serotonina y endorfinas, pero su efecto más profundo es psicológico. El movimiento crea avance y el avance interrumpe el estancamiento mental. Cuando mueves tu cuerpo, le recuerdas a tu cerebro que no estás atrapado. La práctica es simple. Cada día, comprométete con 10 a 20 minutos de movimiento. Caminar, estirarte, hacer fuerza ligera, practicar yoga o cardio suave. La forma no importa, la constancia sí. Importa cómo te mueves. Muévete sin distracción, sin teléfono, sin desplazamientos en pantalla, sin estímulos externos.
Deja que tu cuerpo guíe tu atención. Siente tu respiración. Observa las sensaciones. Esto saca la conciencia del pensamiento y la devuelve al momento presente. Este hábito es especialmente importante en los días de baja motivación. El movimiento no requiere inspiración, la crea. Muchas personas esperan sentirse listas antes de actuar. El movimiento invierte ese orden. Actúa primero, siente después. Con el tiempo, este hábito cambia la manera en que experimentas la resistencia. Las tareas se vuelven más manejables, la concentración dura más, las reacciones emocionales se suavizan, la mente se vuelve menos frágil. Esto ocurre porque el movimiento entrena la tolerancia al estrés a nivel del sistema nervioso. Tu cuerpo aprende que el aumento del ritmo cardíaco no es una amenaza, que el esfuerzo puede sostenerse, que la incomodidad pasa. Esto se traduce directamente en resistencia mental. El movimiento también fortalece la autoconfianza. Cada día que te mueves con intención, refuerzas la identidad de alguien que asume responsabilidad por su estado interno, alguien que no espera que lo rescate el estado de ánimo o la motivación. Esa identidad importa. No necesitas llevarte al agotamiento. De hecho, una intensidad excesiva puede ser contraproducente al activar respuestas de estrés. El objetivo es constancia, no tensión. Si faltas un día, retoma el siguiente, sin castigo, sin narrativa. La constancia se construye regresando, no siendo perfecto. Al final del día, reflexiona brevemente. Hazte una pregunta. ¿Moví mi cuerpo hoy con intención? Si la respuesta es sí, tu sistema nervioso se benefició. Si la respuesta es no, mañana es el punto de reinicio. Con el tiempo, este hábito transforma tu mentalidad de lenta a energizada, de abrumada a regulada, de reactiva a enraizada. Dejas de intentar pensar para salir de la resistencia, te mueves a través de ella. El cuerpo guía, la mente sigue. Muchas personas subestiman cuán profundamente el movimiento físico afecta la claridad emocional. Una caminata breve puede deshacer nudos mentales que horas de pensamiento no logran desatar. Esto sucede porque el movimiento restaura el ritmo. Cuando el cuerpo encuentra ritmo, la mente se organiza alrededor de él. Los pensamientos se desaceleran, la perspectiva se amplía, los problemas se sienten menos absolutos. Este hábito también te reconecta con tu capacidad de acción. El movimiento es una elección que puedes hacer independientemente de las circunstancias. No necesitas permiso, recursos ni condiciones perfectas, solo disposición. Cada vez que te mueves a pesar de la resistencia, refuerzas la creencia de que puedes influir directamente en tu estado interno. Con las semanas, esto construye una confianza silenciosa. Empiezas a confiar que, por pesado que se sienta el día, tienes una forma de reiniciarte. No a través de la evasión, sino del compromiso. El movimiento se convierte en un ritual de arraigo, más que en una tarea. Con el tiempo, notarás un cambio. Tu postura se transforma, tu respiración se profundiza, tus reacciones se ralentizan. Estos cambios físicos señalan estabilidad psicológica. La mente refleja la firmeza del cuerpo. Así es como el movimiento se convierte en mentalidad. No mediante intensidad, sino mediante constancia. No mediante fuerza, sino mediante presencia. Cuando te mueves a diario, la claridad deja de ser algo que persigues y se convierte en algo a lo que accedes de manera natural, sin forzar el esfuerzo. Hábito 9. Revisa el día. No lo juzgues. La mayoría de las personas termina sus días del mismo modo en que los vive, de manera inconsciente. Pasan de la actividad a la distracción, del esfuerzo al entumecimiento. El día termina,
pero nada se procesa. Las experiencias se acumulan sin significado. Las lecciones pasan desapercibidas y el mañana comienza con los mismos patrones, los mismos errores, el mismo residuo emocional. Esto no ocurre porque a las personas no les importe crecer. Ocurre porque confunden reflexión con autojuicio. Revisar el día no trata de criticarse, trata de extraer conciencia. El juicio activa la defensa. Cuando la mente se siente atacada, se cierra. La conciencia hace lo contrario, abre. El cerebro aprende mejor en un estado de seguridad, no de vergüenza. Por eso el diálogo interno duro rara vez conduce al cambio, y con frecuencia conduce a la evitación. Revisar el día con calma reconfigura tu mentalidad al convertir la experiencia vivida en aprendizaje utilizable. Sin revisión, los días se difuminan. Repites comportamientos sin entender por qué. Te sientes estancado sin saber dónde comienza el patrón. La vida parece algo que te sucede, en lugar de algo de lo que aprendes. Con revisión, cada día se convierte en retroalimentación. Muchas personas evitan reflexionar porque creen que las hará sentir peor. En realidad, los días no examinados pesan más que los examinados. Lo que no procesas permanece activo en el sistema nervioso. Este hábito funciona porque crea cierre. La práctica es simple y estructurada. Al final del día, idealmente antes de dormir, hazte 3 preguntas, ni más ni menos. ¿Qué funcionó hoy? Esta pregunta reentrena tu atención. La mente es naturalmente sesgada hacia los problemas. Al preguntar qué funcionó, restauras el equilibrio. Incluso en días difíciles, algo fue efectivo. Notarlo construye una confianza realista y evita que la mentalidad se vuelva excesivamente negativa. ¿Qué no funcionó? Esto no trata de culpa, trata de observación. ¿Qué fue ineficaz? ¿Qué drenó energía? ¿Qué generó estrés innecesario? Retira la emoción del análisis. Trátalo como datos, información, no evidencia de fracaso. ¿Cuál es el enfoque de mañana? Un ajuste claro, una intención concreta. Esto le da dirección a la mente y previene la rumiación. Mañana no necesita un plan completo, necesita un punto de partida. Estas 3 preguntas toman menos de 5 minutos, pero su impacto se acumula con el tiempo. Revisar el día mejora la regulación emocional. En lugar de llevar experiencias no resueltas a la noche, las procesas. El sistema nervioso se aquieta, el sueño se profundiza, la claridad mental mejora. Este hábito también fortalece la honestidad contigo mismo. Dejas de contarte historias vagas y empiezas a ver patrones. Notas distracciones recurrentes, detonantes emocionales, ciclos de energía. La conciencia reemplaza la confusión, y la conciencia es la base del cambio. Es importante revisar sin juzgar para construir resiliencia. Cuando los errores se tratan como información, pierden su carga emocional. Te adaptas más rápido, aprendes sin vergüenza, avanzas sin arrastrar el ayer. Con el tiempo, este hábito crea continuidad. Los días se sienten conectados en lugar de fragmentados. Experimentas tu vida como un proceso de aprendizaje en lugar de una serie de eventos aislados. También fortalece tu autoconfianza. Cuando revisas tu día de manera constante, te envías el mensaje de que tu experiencia importa, de que tu crecimiento es intencional, de que estás prestando atención. Las personas con mentalidades fuertes no son perfectas, son reflexivas. Observan lo que funciona y ajustan lo que no. No se castigan por ser humanas, aprenden de ello. Al final de la revisión, deja de pensar en el día. Este paso es crucial. Una vez revisado, el día está completo. No queda nada por resolver. Rumiar después de revisar anula el propósito. Si omites un día, no intentes compensarlo. Revisa solo el día presente. El objetivo es la constancia, no la acumulación. Con el tiempo, este hábito transforma tu identidad.
Dejas de verte como alguien atrapado en patrones. Empiezas a verte como alguien que aprende de la experiencia. Esa identidad estabiliza tu mentalidad. En lugar de reaccionar emocionalmente ante cada día, respondes con inteligencia. En lugar de juzgarte con dureza, te orientas hacia adelante. La conciencia reemplaza al juicio. El aprendizaje reemplaza el arrepentimiento. Y cuando tratas tus días como maestros, en lugar de veredictos, el crecimiento se vuelve inevitable y sostenible. Hábito 10. Repite hasta que se vuelva aburrido. La mayoría de las personas abandona, no porque algo no funcione, sino porque deja de resultar emocionante. Al inicio de cualquier cambio hay energía, los nuevos hábitos se sienten frescos, la motivación parece natural, el progreso es visible, te sientes diferente con rapidez, y esa diferencia crea impulso. Pero luego algo cambia. El hábito se vuelve familiar, predecible, ordinario. Aparece el aburrimiento, y es ahí donde la mayoría se detiene. Interpretan el aburrimiento como una señal de que el hábito ha dejado de funcionar. En realidad, el aburrimiento es la señal de que el hábito está empezando a funcionar. Significa que el comportamiento ya no es novedoso, está pasando del esfuerzo consciente al patrón automático. La repetición es la manera en que el cerebro decide qué es importante. El sistema nervioso no se reconfigura a través de la intensidad, se reconfigura a través de la constancia. Todo lo que se repite el tiempo suficiente se vuelve familiar. Lo familiar se vuelve seguro, lo seguro se vuelve automático. Por eso la motivación es poco fiable. La motivación depende de la emoción, los hábitos dependen de la estructura. Cuando dependes de cómo te sientes, tu comportamiento fluctúa. Cuando dependes de la repetición, tu comportamiento se estabiliza. Repetir un hábito hasta que se vuelva aburrido reconfigura tu mentalidad al trasladar tu identidad de alguien que intenta a alguien que hace. La mayoría es adicta a los comienzos, les encanta empezar, les encanta planificar, les encanta la euforia emocional del cambio, pero la transformación no vive en los comienzos, vive en la continuidad. La continuidad es silenciosa, es repetitiva, es poco glamorosa, y es por eso que funciona. La práctica de este hábito es sencilla, pero exige paciencia. Elige un hábito, 1, no 5, no un sistema completo, un comportamiento que respalde la persona en la que te estás convirtiendo. Comprométete a repetirlo a diario durante 30 a 90 días, sin optimizaciones, sin mejoras, sin cambiarlo cuando se vuelva monótono. El objetivo durante este periodo no es mejorar, es instalar. Durante esta fase, tus emociones fluctuarán. Algunos días serán fáciles, otros parecerán inútiles. Habrá jornadas en las que sientas resistencia sin una razón clara. Nada de eso importa, el hábito continúa de todos modos. Cuando aparezca el aburrimiento, no cambies el hábito. Observa el aburrimiento, continúa igualmente. Esto entrena una habilidad crítica, separar la acción de la emoción. Si actúas solo cuando te sientes motivado, tu identidad permanece inestable. Si actúas independientemente del estado de ánimo, tu identidad se consolida. Dejas de ser gobernado por el clima interno. Con el tiempo, la repetición construye confianza. Cada día cumplido refuerza una creencia silenciosa. Hago lo que digo que voy a hacer. Esa creencia es más poderosa que la confianza superficial. La confianza puede fluctuar. La confianza profunda perdura. Este hábito también reduce la fatiga de decisión. Una vez que el hábito está instalado, requiere menos energía mental. Dejas de negociar contigo mismo, dejas de debatir, el comportamiento simplemente ocurre, se abre espacio mental.
La repetición también neutraliza el miedo. Acciones que antes parecían difíciles pierden carga emocional a través de la familiaridad. Lo que antes exigía valentía se convierte en rutina. Así el crecimiento se vuelve sostenible en lugar de agotador. Muchas personas abandonan los hábitos justo antes de que este cambio ocurra. Confunden la planicie emocional con estancamiento, pero esa planicie suele significar que la estabilidad se está formando. El aburrimiento no es el enemigo, la inquietud lo es. La inquietud te mantiene buscando, la estabilidad te permite construir. Al final de cada semana, reflexiona brevemente. Hazte una pregunta. ¿Repetí el hábito incluso cuando se sentía monótono? Si la respuesta es sí, el progreso está ocurriendo bajo la superficie. Las vías neuronales se están fortaleciendo. La identidad se está consolidando. Con el tiempo, el hábito deja de sentirse como algo que te obligas a hacer. Empieza a sentirse como algo que eres. Ya no necesitas recordatorios ni motivación. El comportamiento ha sido absorbido en tu línea base. Eso es cambio de identidad. Este hábito enseña paciencia, enseña humildad, enseña respeto por el progreso lento. Te protege de perseguir constantemente nuevas soluciones en lugar de encarnar las que ya conoces. No necesitas más técnicas, necesitas menos técnicas practicadas durante más tiempo. Repite hasta que se vuelva aburrido. Repite hasta que la resistencia se diluya. Repite hasta que el esfuerzo desaparezca. Porque cuando un hábito ya no requiere emoción para sostenerse, se vuelve parte de ti. Y cuando algo es parte de ti, ya no necesita fuerza de voluntad, simplemente existe. Ese es el momento en que el cambio deja de sentirse como trabajo y empieza a sentirse como identidad. La mentalidad que vives, no la que solo piensas. A estas alturas, algo debería quedar claro. Tu mentalidad nunca fue algo que te faltaba, fue algo que estabas practicando. Cada hábito que has explorado en este audiolibro apunta a la misma verdad. La mente no cambia solo con entendimiento, cambia con repetición, con lo que haces de manera constante, silenciosa y muchas veces sin aplausos. La mayoría pasa años intentando pensar su camino hacia una vida mejor. Busca las ideas correctas, la motivación adecuada, el momento perfecto. Pero el cerebro no responde a las ideas como responde al comportamiento. Responde a la evidencia. Y la evidencia se construye día a día. Los hábitos que has escuchado no son extraordinarios, por eso funcionan. No dependen de picos de voluntad ni de euforias emocionales. Dependen de estructura, de acciones pequeñas y repetibles que reentrenan tu sistema nervioso para sentirse seguro en el enfoque, tranquilo en el esfuerzo y estable bajo presión. Así es como ocurre el cambio real, no a través de la intensidad, sino de la constancia. No necesitas adoptar los 10 hábitos a la vez. De hecho, intentarlo recrearía la misma sobrecarga que este audiolibro busca deshacer. El cambio no se acelera por la fuerza, se estabiliza mediante la simplicidad. Elige un hábito, solo uno. Practícalo durante las próximas 72 horas sin modificarlo, sin optimizarlo, sin cuestionar si es suficiente. Deja que la repetición haga su trabajo silencioso. Observa cómo responde tu cuerpo. Observa cómo cambian tus pensamientos. Observa cómo la resistencia aparece y luego se disuelve. La resistencia no es señal de que algo esté mal, es señal de que algo antiguo está siendo desafiado. El crecimiento siempre se siente extraño antes de sentirse natural. Recuerda esto, el objetivo no es sentirte diferente, el objetivo es vivir diferente. Cuando comienzas el día sin tu teléfono, entrenas presencia. Cuando defines una intención, entrenas dirección. Cuando eliges la incomodidad, entrenas resiliencia.
Cuando proteges tus estímulos, entrenas claridad. Cuando hablas con autoridad, entrenas autoliderazgo. Cuando terminas lo que empiezas, entrenas confianza. Cuando haces una pausa emocional, entrenas control. Cuando mueves tu cuerpo, entrenas regulación. Cuando revisas sin juzgar, entrenas conciencia. Cuando repites a pesar del aburrimiento, entrenas identidad. Ninguno de estos hábitos es estridente, todos son transformadores. Con el tiempo notarás un cambio difícil de explicar a los demás. Te sentirás menos apresurado, menos reactivo, menos disperso. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más estable. Así se siente una mentalidad reconfigurada. No es positividad constante, ni motivación interminable, sino fiabilidad. Empiezas a confiar en ti, empiezas a confiar en tus decisiones, empiezas a confiar en que puedes atravesar la incomodidad sin escapar de ella. Esa confianza es la base de la seguridad, y una seguridad construida sobre la confianza no se derrumba bajo presión. Si olvidas todo lo demás, recuerda esto: no asciendes al nivel de tus metas, te estabilizas en el nivel de tus hábitos. Tu futuro está siendo moldeado por lo que repites hoy, no por lo que te prometes mañana. Habrá días en los que recaerás en viejos patrones. Eso no borra el progreso. Los hábitos no son frágiles, se fortalecen con el regreso. Cada vez que vuelves, los refuerzas. No esperes a sentirte listo, no esperes certeza, no esperes motivación. Empieza donde estás, con lo que puedes controlar, con un solo hábito. La mentalidad no es un interruptor que se activa, es un sistema que se vive. Y en el momento en que te comprometes a vivir diferente, incluso en formas pequeñas, ya no estás estancado, ya estás en movimiento. Mantente paciente, mantente constante, mantente en el proceso. Porque las mentalidades más fuertes no se construyen en momentos de inspiración, sino en días de repetición silenciosa. Y esos días, vividos con intención, lo cambian todo.